Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Casa. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del verso 25 hasta el verso 31. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al Señor. Amén. El día de hoy quiero decirte, mi amado hermano, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos seguros en medio de la tormenta. Amén. En medio de la tormenta estamos seguros. Cualquiera podría decir: ¿cómo, pastor? Yo en medio de una dificultad voy a estar seguro. Pues ahí es donde estamos seguros, porque Dios está con nosotros. Amén. Porque su mano está ahí para darnos la ayuda necesaria. Este evento que acabamos de leer, donde Jesús camina sobre las aguas y donde Pedro, ¿verdad?, es el protagonista en este relato, solamente lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y Pedro, ¿verdad?, el Pedro que conocemos, el Pedro que hemos estudiado, el Pedro tal vez que de repente se nota algo arrebatado, algo también muy servicial, aquel Pedro que también de repente tiene sus variantes, ¿verdad?, sus cambios de ánimo. Y lo hermoso de la Biblia, mis amados hermanos, es que nos muestra a las personas tal y como son, con sus virtudes, con sus defectos, ¿verdad?, con sus aciertos, también con sus desaciertos. Solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue perfecto, y es el único relato, ¿verdad?, donde nos muestra la Biblia a un ser perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo y lo seguirá siendo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Pedro, el día de hoy, en este relato que estamos leyendo, podemos ver cómo Pedro puso a prueba el poder de Dios. Pero también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo puso a prueba su fe. Amén. Muchas veces nos pasa lo que a Pedro: ponemos a prueba a Dios, y cuando Dios nos contesta, pues sentimos bien, estamos alegres. Pero ¿qué pasa cuando Él pone a prueba nuestra fe? Cuando nuestra fe es probada, entonces fallamos, entonces dudamos y nos empezamos a hundir, como lo hizo Pedro. Pedro le dijo: si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le respondió: ven. Tú y yo, mi amado hermano, muchas veces hemos dicho: Señor, si de verdad estás conmigo, quiero que me contestes. Si de verdad te estoy sirviendo, quiero que me respaldes, quiero que me confirmes. Y el Señor nos contesta. Y como le dijo a Pedro, le dijo: ven. Pedro quería caminar sobre las aguas, ir hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y le dijo: ven. Amén. Entonces, Pedro, mis amados hermanos, creyó a la palabra del Señor y salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y es que en realidad, espiritualmente hablando, Pedro estaba caminando sostenido por la fe en la palabra del Señor. Dijo: manda que yo vaya para allá. Y si el Señor habla, es donde nosotros tenemos que empezar a caminar con esos pasos de fe en la palabra de nuestro Dios, creyendo a cada una de las promesas que Dios ya nos ha dado. Amén. Pero tristemente, en un momento, Pedro apartó su mirada del Señor y comenzó a ver las olas, la tempestad, y en ese momento comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Amén. Entonces ahí ya
Su rostro prácticamente ha de haber cambiado, su estado de ánimo ya había cambiado. Yo me imagino a Pedro tal vez saliendo del barco, de la barca, y no sé, tal vez hasta volteó a ver a los otros discípulos en la barca y se les quedó viendo. Y me imagino que tal vez decían los discípulos: wow, Pedro, no, Pedro sí. Sí está bien, Pedro le va muy bien con el Señor, y qué bueno que Pedro es el mejor tal vez. Algunos pensaban, no sé la verdad, no sé Judas qué pensaría, ¿verdad? Lo que estaba pensando, pero tal vez nos podemos imaginar, ¿verdad? Que también tal vez Judas estaba contento porque Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero lo que te quiero decir el día de hoy es que el Pedro que salió contento, primero todos estaban espantados, pensaban que era un fantasma. Después, cuando escucharon la voz de nuestro Señor Jesucristo, sabían que era Jesús entonces. Pero Pedro todavía le pregunta: si eres tú, manda que yo vaya para allá, ya para estar más seguro. Entonces sale Pedro, va caminando, pero de repente dice que tuvo miedo. Vio las olas, vio las tempestades, y en ese momento empezó a hundirse. Pero aquí hay algo muy importante, y a mí me gusta mucho leer esto. Dice, Pedro dijo: Señor, sálvame. Amén. Ahí en medio de la dificultad, ahí en medio del problema, podemos decir: Señor, sálvame. Por eso es que hace rato te decía que estamos seguros en medio de la tormenta, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Nosotros hemos llegado por la misericordia de Dios al día de hoy, 14 de marzo del 2021. Y vamos caminando, dando pasos de fe en este año de crisis, en este año de pandemia, en este año de inestabilidad, donde quizás el día de hoy vas y compras algo en 20 pesos y mañana ya cuesta 20, 50 o 21 pesos. Entonces, en este año donde las cosas están subiendo de precio, donde hay inseguridad, donde los pronósticos no son muy alentadores, pero tenemos que dar pasos de fe, confiando que en las promesas del Señor está nuestra fortaleza también, que el Señor cumplirá fielmente cada una de sus promesas. Esas promesas son las que nos tienen que sostener para poder terminar este 2021, si el Señor así lo permite, y los años y el tiempo que el Señor nos deje vivir en esta tierra, vamos a vivir dando pasos de fe. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No solamente para terminar el 2021, tal vez no lo terminemos, pero no importa si es un día, 2 días, el tiempo que el Señor nos deje vivir aquí, vamos a dar esos pasos de fe creyendo en nuestro Dios. Es por eso que, al igual que a Pedro, mis amados hermanos, el Señor nos hace la pregunta, cuando ya estamos en dificultades, cuando entonces llega a nosotros esa duda, nos dice: ¿por qué dudas? Amén. Hombre de poca fe, también muchas veces el Señor nos ha tenido que decir. Y es que muchas veces pensamos que los problemas que estamos pasando son muy difíciles de resolver. Quizás nosotros podamos pensar que la situación que estamos enfrentando es muy difícil para poder resolverla, que es muy difícil que cambie, que es muy difícil que mejore, ¿verdad? Porque checas los resultados de ayer y ves lo que estás viviendo ahora y dices: esto no va a cambiar. Pero debemos estar confiados y debemos estar seguros de que el Señor está ahí para ayudarnos. No, muchas veces nos sentimos desmotivados y sin ánimo para seguir adelante, pero debemos entender lo que la palabra del Señor nos dice en Jeremías 32:27. Recuerda lo que el Señor tiene para ti ahí. Dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. En esos momentos, mis amados hermanos, cuando sientas que el problema es más grande que tú, que el problema no lo vas a poder resolver porque es muy difícil, recuerda: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amén. Claro que no hay nada difícil para nuestro Dios. Claro que sí, no podemos negar que nuestros problemas quizás sean demasiado difíciles de resolver para nosotros, pero para nuestro Dios no son difíciles. Es por eso que en lugar de desanimarnos, lo que tenemos que hacer es poner esa carga tan difícil en las manos de nuestro Señor.
y Él va a llenar nuestros corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y nuestro panorama se va a abrir a un mundo de posibilidades donde Dios está en cada una de ellas, obrando en favor de nosotros. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 nos dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas delante de quién, del vecino, de los amigos. No, dice, no estén afanosos y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Claro que vamos a contárselo a quien más confianza le tenemos, ¿verdad? Claro que le vamos a contar al amigo, al vecino, al papá, a la mamá, a la tía, al mejor amigo. Claro que le vamos a contar. Pero antes de que tú vayas a contarle todos tus problemas, todas tus dificultades, recuerda lo que dice la palabra: por nada estéis afanosos. Si ya llegó el problema, gloria a Dios, amén, porque tengo un Dios que me va a ayudar a resolverlo. Si ya estoy en medio de la tormenta, recuerda, ya vas caminando con pasos de fe por encima del agua. No importa que llueve, truene, relampaguee, tú sigue caminando porque Dios te va sosteniendo. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, primero que el Señor conozca lo que tú tienes que decirle, amén. Él sabe de que tenemos necesidad, pero tú y yo tenemos que acercarnos confiadamente delante del Señor para contarle lo que estamos pasando. Después, ve y cuéntaselo a tu amigo, a tu amiga, pero tú ya fuiste a presentárselas delante de Dios. ¿Y sabes qué? Es que tú vas y se las presentas a Dios y Dios empieza a obrar a través de aquella persona. ¿Tú qué sabes si allá donde vas a ir a contarle tal vez a algún amigo, a alguna amiga, a tu jefe, no sé? Ya el Señor tocó el corazón de esa persona, amén. Y va a ser el instrumento para ayudarte, porque muchas veces nos equivocamos. Antes de buscar cualquier solución a los problemas, necesitamos presentarlo delante del Señor y después ir a buscar la solución. Y el Señor ya va a obrar, ahí va a estar ya la respuesta, amén. Entonces, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Da gracias a Dios por la tormenta, da gracias a Dios por las bendiciones que se están llegando, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, amén, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que nuestro Dios guarde nuestro corazón en medio de la tormenta, que nuestro Dios guarde, que esa paz tan hermosa guarde nuestros pensamientos en medio de las dificultades, porque si tu corazón no es guardado, entonces vas a en vez de tener fe, vas a tener odio, rencor, no vas a estar tranquilo, no vas a tener paz, y necesitamos paz en medio de la tormenta. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el verso 27, nos dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Recuerda, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Algunas personas llegan a desconfiar y a dudar de las promesas de Dios. Ahí, en medio de las dificultades, dicen: yo creo que esa promesa no era para mí, era solamente para el pueblo de Israel. No, hermanos, también es para ti y es para mí. Amén. Muchos cristianos nos aferramos a las promesas del Señor en nuestra vida, y esas promesas se han convertido en nuestra ancla para soportar todas las tormentas que pueden llegar. Amén. Pero el problema es cuando sentimos o pensamos que el tiempo ha pasado y que el Señor no cumple. Recuerda, nuestro Dios no retarda sus promesas. Amén. Que las circunstancias de nuestra vida muchas veces pensamos que no están mejorando, pero Dios está obrando ahí. Y muchas veces vemos que en vez de mejorar, está empeorando todo nuestro panorama. Pero recuerda que la respuesta llegará de Dios. Cuando nuestro corazón llegue a alguna sombra de duda en las promesas del Señor, recuerda esto. Recuerda ese pasaje en Números 11, 21 al 23, cuando Moisés le dijo a Jehová: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. O sea, Señor, es una cantidad
impresionante de personas. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Amén. Moisés no sabía de dónde el Señor iba a sacar tanta carne. Y todavía se atreve a pensar y dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y mire lo que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, le contesta. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Este día el Señor a todos aquellos que tal vez estamos dudando o están dudando, ¿verdad? Que su corazón tal vez está lleno de impaciencia porque ya pasaron muchos meses, porque ya pasaron años, porque ya ha pasado mucho tiempo. Tal vez también nos haría esta pregunta. ¿Tú piensas que porque tus problemas se han puesto más difíciles y porque tus circunstancias aparentemente están peor, no te puedo resolver el problema? Amén. ¿Tú crees que se ha cortado mi mano? ¿Tú crees, hermano, que la mano del Señor se ha cortado para ayudarte? Claro que no, no importa cuánto tiempo haya pasado. Recuerda, el día de hoy vas a ver el Dios de milagros, amén. El día de hoy empieza a caminar con pasos de fe, amén. No le tengas miedo a la tormenta. Tú ya decidiste bajarte de la barca, amén. Tu mirada está puesta en el Dios Todopoderoso. Empieza a caminar y aun cuando te empiezas a hundir, recuerda que ahí está el Señor para levantarte, porque vamos a dudar y es de humanos dudar y es de humanos sentir que vamos a empezar a hundirnos, pero ahí vamos a clamar, Señor, sálvame, amén, y el Señor estará ahí para ayudarnos y nos va a enseñar, y yo te aseguro que la próxima vez ya no vas a dudar, amén. Josué capítulo 21 verso 43 al 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Amén. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y mire lo hermoso para darnos cuenta que el Señor no falta a ninguna de sus promesas. Él ya lo habló, Él ya lo prometió y Él te lo va a cumplir. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. A veces pensamos que alguien ya está lejos del camino del Señor, que ya no hay esperanza para que esa persona vuelva. No podemos negar que como padres, ¿verdad?, como familiares, como madres cristianas, no hay mayor gozo que ver a nuestros hijos en el camino de Dios. Amén. Verlos congregados, verlos que van junto con nosotros a la iglesia. Pero no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros familiares, a nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana, no sé, a las personas que más amamos. Y nuestro corazón se llena de dolor cuando vemos que poco a poco se van enfriando, que espiritualmente se van alejando de los caminos de Dios. Y es doloroso para nosotros ver que alguien de nuestra familia, que alguien que amamos, que apreciamos, se está enredando poco a poco en la vida de pecado, en los vicios de este mundo. Y muchas veces al ver cómo estas personas ya no quieren nada con el Señor, que no quieren volver a sus caminos, que en realidad hasta te dicen, ¿sabes qué? Ya no me hables más de tu Dios, ya no quiero saber nada de eso. Y muchas veces, ¿verdad?, se pierde la esperanza, o hay personas que dicen, no, yo creo que ya no se va a salvar. Pero recuerda esta palabra: nadie está demasiado lejos para el Señor. Amén. Solamente tenemos que confiar, y ellos están cerca del reino. Tú sigue orando, tú sigue clamando, no dejes de pedir, que el Señor los va a traer nuevamente a los caminos de Dios, y que Dios les va a dar esa oportunidad de conocerlo o de reconciliarse. Amén. Así como esa oportunidad te la dio a ti y me la dio a mí, también hay oportunidad para ellos, porque nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si tú ya le hablaste, ahora es tiempo también de lo que le has hablado, de este evangelio que ya compartiste, también no solamente que sea palabra, sino también empiézalo a vivir con él. Amén. Empieza a mostrar amor. Si tienes que corregir algo, corrígelo con amor. Amén. Que él vea en ti, ¿verdad?, esa persona que lo comprende, que lo entiende, que sabe que también, al igual que él,
tú un día fuiste un pecador, pero ahora eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios con la esperanza y sabiendo que Jesús está contigo. Amén. Y si de algo podemos estar seguros es que Dios sabe cómo hacernos volver a los caminos y no nos va a dejar para siempre ahí tirados. Amén. En Oseas 11:4 la palabra del Señor dice que Él nos habla con sus cuerdas de amor. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Será descanso también para ellos, serán liberados de esas ataduras. Amén. Pero tú y yo, como iglesia, como familia, como personas que los amamos, necesitamos seguir clamando. No dudes, el Señor los traerá, gloria al Señor. Y verás y veremos, ¿verdad?, los resultados, y nos gozaremos porque un pecador se arrepiente. Amén. Porque una persona cercana a ti puede compartir las maravillas y juntos irán creciendo en la fe. Con el cayado de su gracia, el Señor también nos llama. Amén. En este pasaje que leímos, ¿verdad?, este relato donde Jesús camina sobre las aguas, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La fe y el miedo no pueden existir juntos. En el mismo corazón no puede haber fe ni miedo. No puede decir, es que yo tengo fe y después, ay, no, y si no se realiza. No, es que la fe y el miedo no van. Eso no va junto. Porque el miedo siempre ciega nuestros ojos a la presencia del Señor. Porque el miedo nos paraliza y no nos deja ver que adelante está la solución, que ahí va, que Dios va con nosotros. O creemos o dudamos. No podemos tener dos cosas. Le crees al Señor o dudas. Pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. La fe y la duda son polos opuestos. Jesús te va a ayudar a creer espiritualmente. Este era el propósito de la tormenta. Ayudar a los discípulos a crecer en su fe. Jesús quería ayudarlos. Jesús quería a que ellos fueran creciendo en su fe. Amén. Porque al final de cuentas Jesús sabía que Él no iba a estar todo el tiempo con ellos. Después de todo, Jesús los iba a dejar algún día y ellos tendrían que enfrentar muchas tormentas, muchas dificultades, y así lo hicieron, y Él siempre estuvo con ellos porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús aun cuando Él no estuviera ya con ellos. Al salir de la barca, al caminar en el agua, Pedro se atrevió a ser diferente. Cualquiera puede quedarse sentado en la barca, en el bote, y observar desde ahí. Pero Pedro sintió esa necesidad. Él quería caminar. Y tú y yo muchas veces también tenemos ese deseo de depender totalmente de Dios, de decir, yo quiero caminar por fe. Yo ya no quiero estar dependiendo de mis emociones, de lo que veo, sino quiero ir más allá. Amén. Otro nivel de fe, un paso más de fe. Amén. Entonces, si nos quedamos sentados en el bote, no vamos a saber realmente el nivel de nuestra fe. Entonces necesitamos bajarnos de la barca, creerle al Señor y empezar a caminar sobre las aguas. Y si te hundes, no te preocupes, grita, clámale al Señor y grita, sálvame que perezco. Gloria al Señor. El día de hoy, yo no sé si tal vez como Pedro estamos dudando, o si nuestra mirada está puesta realmente en Cristo. O tal vez eres como los otros discípulos que estaban en el bote, que a pesar de que amaban a Jesús, lo amaban tanto como lo amaba Pedro, pues ellos sí tenían más dudas que las que tuvo Pedro. Amén. Tenían miedo, así que pues ellos deciden quedarse y ven a Pedro que él decide ir. Y dice, bueno, qué bueno, Pedro, pues que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te ayude. Pero, ¿por qué Pedro se comenzó a hundir? Porque quitó sus ojos del Señor y él comenzó a mirar lo que estaba pasando a su alrededor. Empezó a escuchar la tempestad, empezó a escuchar las dificultades. Amén. Y muchas veces así nos pasa. Nosotros tenemos nuestra mirada. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido caminar sobre las aguas, pero empezamos a escuchar las dificultades, los problemas, que esto, que el otro, que ya no se puede, que no sirve, que esto no va a cambiar. Y entonces todo ese tipo de cosas empiezan a desenfocarnos. Amén.
Y las olas y los vientos empiezan a tener más poder, amén, sobre nosotros, que realmente en lo que estábamos puesto, en lo que estaba puesta nuestra mirada, y ahí es donde empezamos a hundirnos. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo, nuestra fe empieza a tambalear. Comenzamos a dudar y a tener miedo y comenzamos a hundirnos. ¿Estás caminando por fe el día de hoy? ¿Estás caminando sobre las aguas hacia Jesús o tal vez te estás hundiendo en el mar de las dudas o en la desesperación o en el miedo? ¿Caminas hacia Jesús en medio de esta tormenta, en medio de estos problemas que estás viviendo o solo caminamos hacia Jesús cuando nos está yendo bien? Amén. Por eso te decía hace rato, estamos seguros en medio de la tormenta. Recuerda, los discípulos estaban ahí en esa tormenta, no por casualidad, sino porque Dios los llevó ahí. Dios permitió que ellos estuvieran en ese momento ahí porque Jesús les quería enseñar realmente el poder que Él tenía, pero principalmente el poder que ellos también tenían, la fe, esa fe que tú y yo tenemos que tener siempre activa. Amén, esa fe que nos va a llevar a mover montañas, esa fe que vamos a poder ver los milagros a cada momento, porque sin fe, mis amados hermanos, no vamos a ver milagros, y sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces no vemos el milagro porque no tenemos fe, porque pensamos que es sobre la casualidad. No hay casualidades, son milagros del Señor obrando en favor tuyo. Muchos cristianos creemos que cuando obedecemos a Dios, ya nada nos va a salir mal. Pensamos, no, pues estoy haciendo bien todo, estoy cumpliendo con todo lo que Dios me manda, entonces ya nada me va a salir mal. Pero no es así. Jesús mismo nos advierte y nos dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Entonces, cuando nos encontremos en medio de la tormenta, tenemos que reconocer que van a venir las dificultades, van a venir los vientos. De repente vas a sentir que el agua ya te empezó a llegar a los tobillos, a las rodillas, tal vez el agua ya va a la cintura, pero no esperes que el agua te llegue al cuello. Amén. Cuando sientas que ya te empiezas a hundir, una vez más, clámale al Señor y verás cómo el Señor estará ahí para ayudarte. Si hoy en nuestro corazón hay dudas y el Señor tiene para nosotros esas hermosas palabras, amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a clamar al Señor, no dejemos que las dificultades nos roben las bendiciones. Amén. Y era una bendición, era algo hermoso, era una experiencia que iba a quedar marcada para toda su vida de Pedro. Amén. Pero el Señor quería enseñarle, no solamente quería que vieran la fe que tenía Pedro, sino que también los discípulos vieran, entendieran, y que usted y yo, mi amado hermano, al leer este relato bíblico, nos pudiéramos dar cuenta que Dios puede hacer grandes milagros a través de todas aquellas personas que le obedecen. Y también somos seres imperfectos, pero Pedro, ¿verdad? Al igual que muchos hombres de la Biblia, nos muestra que eran imperfectos, pero también nos muestra que supieron clamar a Dios en los momentos de dificultad. Dios te bendiga. Yo te invito a que en ese momento de dificultad pongas tu mirada en el Dios Todopoderoso y vas a poder caminar no solamente sobre las aguas, sobre el fuego, sobre cualquier situación que se te presente. Recuerda que el Señor está contigo. Amén. No dudes. Él no retarda sus promesas. Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Bendiciones, mis amados hermanos. Que tengan un excelente domingo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. Bendiciones.